Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro nuevo House View, en este caso el último del año, acercándonos ya al último mes del año. Después de las elecciones definitivas, con un candidato que logró dar la noticia, estamos con Martín Polo, con Juanjo Vázquez. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen El día a último, todos. el último de esta saga. El último de esta saga. Así que nada, vamos a, como siempre, a repasar la visión macro con Martín y un poco de cuáles son las expectativas nuestras respecto a los desafíos que hereda este nuevo gobierno y que tiene que desandar y desarmar el nuevo equipo. Y después con Juanjo vamos a ver un poco cuáles son las oportunidades y cómo están los activos financieros, cómo performearon y qué esperamos para los próximos meses también en este contexto. Así que nada, bienvenidos los dos, gracias a todos por participar y nada, te escuchamos Martín, a ver qué nos querés comentar. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, como hacemos siempre, traigo una presentación conmigo, como para un poco ver cuál es la visión que tenemos de este nuevo ciclo que arranque. Recordamos, venimos de un año extremadamente volátil en el cual hemos ido cambiando de escenarios en diferentes periodos de acuerdo obviamente a la coyuntura. Lo que voy a hacer en esta presentación, que no me va a llevar más de 20, 25 minutos, es tratar un poco contar cómo está la herencia, qué es lo que va a recibir este gobierno. Hay variables que ya no se van a mover de acá hasta diciembre y por otro lado después ver un poquito más de cerca la transición, cómo vamos a transitar de acá desde lo que pasó hace un par de el domingo del balotaje hasta el próximo 10 de diciembre y un poco empezar a delinear la expectativa que hay sobre el eventual plan de Milei. Entonces, comenzando un poco, voy acá a ver si se ve bien. Un poco la herencia, un poco lo que les quiero mostrar es qué cosas Milei va a tener que enfrentar más allá de sus reuniones que tenga actualmente, ¿no? Vamos, un poco lo que nosotros venimos destacando y en el cual tuvimos un PIFI este año fue la evolución del nivel de actividad. Nosotros creíamos que este año iba a ser un año bastante recesivo, un poco impactado por la sequía y por otro lado ante la sequía y la falta de dólares, creíamos que eso iba a agudizar el ciclo a la baja y eso iba a hacer que la economía este año hubiese caído entre 3, 4 y hasta 5%, considerando que tuvimos una de las peores sequías de la historia, ¿no? El antecedente era el 2018, en el cual también había sido acompañado de volatilidad cambiaria, así que teníamos una expectativa bastante negativa en cuanto a nivel de actividad y nos vino sorprendiendo al alza, ¿no? Tuvimos que en lo que va del año la actividad cayó poquito, es como que le hizo mucho precio la actividad al contexto actual que tenemos, con obviamente el agro que no escapó a esta expectativa, tuvo una caída en los primeros 10 meses de casi el 27%, pero tenemos después otros sectores que aportaron o amortiguaron ese impacto, en los cuales obviamente se destaca el sector minero. Dentro del sector minero ahí tenemos metido el sector energético, Vaca Muerta más específicamente, y eso, todo ese impulso que está teniendo le está aportando, está amortiguando la caída del nivel de actividad. También tenemos la actividad hotelera y de comercio, que también la economía sigue con una demanda bastante alta, una construcción que sigue aportando y por otro lado una industria que, considerando el escenario que se veía, la verdad que la está pasando relativamente cómoda, con varias comillas, ¿no? Yo sé que hay heterogeneidades dentro del sector, pero con una caída del 0,7%, la verdad que es una caída muy moderada, bastante imperceptible, si quieren, desde los grandes números. Ahora bien, ¿por qué lo digo, este nivel de actividad? Porque es algo que fue una caída del nivel de actividad que se amortiguó con cierta anestesia y algo que va a haber que ir pagando a lo largo del próximo año. Es decir, Milei va a enfrentar un nivel de economía artificialmente alto y es un poco, además de las cosas que va a tener que hacer, le va a jugar en contra en esa dinámica. El principal motivo que tenemos acá es el financiamiento externo que va a tener que va a tener que afrontar, ¿no? Digamos, la caída del nivel de actividad no fue mayor porque el gobierno se las ingenió, también entre comillas, para que los dólares no falten, ¿no? Hagamos el ejercicio ahora les voy a explicar por qué. En principio, fíjense, obviamente hay una relación muy directa entre lo que es el nivel de actividad y las importaciones. Fíjense cómo a principio del año las importaciones ante una caída, ante un contexto de falta de dólares por caída de exportaciones, obviamente
caían las importaciones y esto arrastraba el nivel de actividad, pero desde entonces las importaciones se fueron recuperando y por eso fueron amortiguando esta caída en el nivel de actividad en un contexto en el cual las exportaciones siguieron por el tobogán, una caída de casi el 25% si lo medimos a precios constantes, y la consecuencia directa de esto, si lo pasamos a dólares, a lo que todos queremos ver, bueno, tuvimos un desbalance, la reversión del déficit de superávit a déficit comercial, pasamos de un superávit de 4.500 millones de dólares a uno de casi 7.300 millones de dólares, es decir, la economía perdió 11.000 millones de dólares. Ahora bien, ahí ustedes si quieren lo pueden ver como la caída del precio, la caída del sector agropecuario, acá están los famosos 20.000 millones de dólares, un poco se compensó con la mejora en el balance energético, casi 4.500 millones, y después acá este gran ajuste, si quiere, o esta caída chiquitita en lo que es el déficit en el resto de los sectores, que básicamente es el déficit industrial. Entonces, eso no cayó lo suficientemente como para mantener el saldo comercial equilibrado, pero ahora vamos a ver que eso se generó en base a que importaciones que la economía hacía, bueno, después van al Banco Central y no tienen esos pagos de importaciones. Es decir, acá lo que estamos teniendo es un financiamiento, si quieren, compulsivo, ¿no? Porque la economía va trayendo importaciones, eso después se refleja en las cuentas nacionales como un aumento de las importaciones, por ende aumento de la inversión, pero después a la hora de contar los porotos vemos que el Banco Central no los paga. De hecho, tuvimos la semana pasada lo que fue el balance cambiario de octubre y fíjense lo que fueron, solamente se pagaron menos importaciones que en la pandemia. O sea, acá hubo un cierre de persianas para los que iban a cobrar, a pedir esos dólares, y en definitiva lo que generaba esto, que ya a lo largo del año ya es Vox Populi, pero es este incremento en la deuda comercial, fíjense, casi 20.000 millones de dólares. Por eso ahí tenemos esa explicación de por qué la actividad no sufrió el impacto vía caída de importaciones. Bueno, básicamente porque se importaron cosas y después no se pagaron, y eso genera una deuda que va a tener que afrontar el próximo gobierno. Veremos ahí cómo intenta resolverlo. Por otro lado, si lo vemos en materia de un mercado cambiario un poquito más detallado, vemos cómo está la caída en la oferta del agro y el incremento o la reducción en el déficit energético se tuvo que compensar con menor caída en ajustar en los demás sectores, de manera que el Banco Central no pierda tantos millones de dólares. Recuerden que acá tenemos que el Banco Central este año tenía que acumular reservas internacionales y con una caída de 20.000 millones de dólares en la oferta, obviamente este era un escenario recontra crítico para el Banco Central. Por eso durante el año las expectativas de devaluación siempre estuvieron presentes. Básicamente el Banco Central debería hacer el ajuste por precio o por cantidad, y eligió hacerlo por cantidad a través de más control cambiario. Fíjense lo que es el déficit de la balanza comercial si sacamos agro y energía, cómo ajustó apenitas, no va, ajustó, perdón, apenitas, la mitad, de casi de 11.500 a 6.600, acá está ese financiamiento compulsivo que les acabo de comentar, y también hubo ajuste en la cuenta de servicios y renta. Acá tenemos básicamente la cuenta de turismo y también tenemos las utilidades o los dividendos no pagados, ¿no? Tampoco es que el año pasado había, pero sí en estas cuentas incluimos todo lo que es la balanza de servicios y la parte de rentas, que son prácticamente es inexistente hoy en Argentina. Sí tenemos los pagos de intereses, pero bueno, con el cepo le permitió ir ajustando todas esas cuentas y que el Banco Central tenga un camino más digno, si quieren, ¿no? No es el mejor escenario, pero bueno, recuerden que este número de menos 2.000 podría haber sido de menos 10.000 y ahí hoy estaríamos en otra situación. Entonces, ¿qué es lo que está generando esto? Bueno, algo que el mercado viene viendo, y esto es lo que le genera ese pánico, no sé si, perdón, la palabra pánico, o esa dificultad que tiene cuando tenemos discursos tan verborrágicos, que esto se soluciona con una salida abrupta del cepo y un ajuste cambiario, y esto se soluciona al otro día. La verdad que esto dista de ser así, porque tenemos un nivel de deuda acumulada muy fuerte. Ahí tenemos el deuda de importaciones. Yo acá hice el cálculo, más o menos me está dando 58.000 a octubre. El dato oficial es 45.000 a junio, considerando lo que pasó en los últimos 4 meses, más o menos me está dando por ahí. Si no es 58, será 55. Lo importante acá es que aumentó casi 20.000 millones de dólares en un año. También tenemos lo de ahora, lo que es título ahora de todos los diarios,
salarios, es este incremento en las LEDIV, este instrumento que encontraron algunos importadores para posicionarse, para cubrirse a esa eventual devaluación del tipo de cambio oficial, que básicamente ellos tienen también esa deuda por importaciones. Era la manera que encontraron de cubrirse a este escenario devaluatorio. Obviamente quedan muchos afuera, pero bueno, fue un instrumento que tampoco es desde ayer. Veo que hay mucha espuma de lo que pasó ayer. Esto ya viene desde mediados de septiembre aumentando muy fuerte. Por eso esa otra de las tareas pendientes que va a tener este gobierno, o si quieren, otra de las limitaciones. Entonces, le dije que habíamos tenido un resultado externo, un deterioro del balance de las cuentas externas para financiar ese crecimiento o amortiguar esa caída del nivel de actividad. Y el otro culpable de esto, bueno, no podía ser de otra manera, una política fiscal que, a pesar del ajuste que hizo el gobierno en el gasto, un poquito que hoy no se puede ver tan claro con los últimos números, o por lo menos dado el impacto que cómo la inflación va licuando, cómo la inflación nos va ayudando a ver que las cuentas públicas no se vayan tan de mambo, básicamente porque cómo le van ganando, van licuando salarios y jubilaciones. Pero en términos generales, este era un año en el cual la política fiscal tenía que ser contractiva y está siendo expansiva, y va a ser más expansiva en lo que resta en el próximo mes que queda, y estamos estimando un déficit primario en torno al 3% del PBI. Acá tenemos una combinación en el cual obviamente los ingresos por retenciones cayeron producto de la sequía, y por otro lado los ajustes no fueron lo suficientemente grandes, a pesar de que este año tuvimos cierta segmentación y aumento de tarifas. No alcanzó para lograr este resultado primario que, bueno, en los primeros 10 meses fue del 1,8 del PBI, 1,6 de acuerdo a cómo lo midamos, pero la clave está que vamos a llegar a este casi 3% del PBI. Y acá vienen también las otras cosas que a nosotros nos preocupan a la hora de este plan fiscal, o por lo menos al menos desde las declaraciones del próximo presidente, de que no solamente quiere ajustar el resultado primario, sino también que quiere el resultado fiscal global, es decir, incluyendo los intereses, que básicamente es lo que hay que mirar. Digamos, siempre nos conformamos mirando el resultado primario y nos olvidamos que tenemos 2 puntos de pago de intereses que vamos a tener que ir haciendo, incluso van a subir, considerando que muchos de esos intereses pagados están atados a un tipo de cambio oficial y también a la inflación. Así que es probable que esta deuda, que este porcentaje de gasto siga subiendo. Por lo tanto, acá vienen las dudas en cuanto a, bueno, ¿Argentina va a ser capaz de tener un equilibrio fiscal en 2024? Miren, viendo los números, yo voy a plantear acá bandera, me parece muy escéptico, estoy muy escéptico a que eso se pueda lograr, incluso porque ya tenemos partidas que han ajustado en los últimos 4 años producto de esa licuación, que no sé si si el horno está para bollos en cuanto a que eso puede seguir ajustando. Ahí hay una limitación a la hora de hacer cierto ajuste del gasto, y todo lo demás es gasto, transferencias a provincias, obviamente subsidios, inversión real, todas cosas que el nuevo gobierno va a tener que negociar. Ya ayer tuvimos las reuniones de gobernadores, los gobernadores de Juntos por el Cambio, o lo que era Juntos por el Cambio, también están bastante preocupados por todo este jubileo impositivo que hubo en esta última parte del año y que los complica de cara al año que viene. Bueno, acá es una limitación a la hora de que esto se tiene que hacer. Este garrote tiene que ir acompañado de cierto nivel de consenso, y ese nivel de consenso, como está planteado el escenario político hoy, no está tan fácil, más allá de que haya algunas declaraciones de algunos funcionarios. Cuando uno empieza a contar los porotos, hoy tenemos que Milei tiene muy poco apoyo en el Congreso, y obviamente para estas reformas va a necesitar trabajar mucho. No sé si no va a lograr. Esperemos que así, que lo logre, pero hoy por hoy yo estoy del lado un poco más escéptico, más pesimista del mostrador. No creo que ese objetivo de equilibrio fiscal se logre en el 2024. Entonces, por otro lado, tuvimos una economía que está en un nivel artificialmente alto, con desequilibrio en el mercado externo, con desequilibrio fiscal creciente, y ¿qué otra cosa? ¿Qué otro
otra limitación o qué otra pesada herencia se va a encontrar. Y bueno, con una inflación que, bueno, lo hemos venido marcando a lo largo de todo el año, que viene en franco ascenso, ¿no? Un nuevo escalón inflacionario después de la devaluación de agosto. Ahí tenemos la inflación de octubre, cómo aflojó un poquito, lo hemos destacado que esto era totalmente transitorio. La de noviembre, en el mejor de los casos, nos está dando un 11% y muy probablemente la de diciembre, depende acá el próximo ajuste, el ajuste del tipo de cambio nominal que hagamos, pero estamos hablando de una inflación del 15% mensual, ¿no? Esto, la verdad que es con una inflación del 100, arriba del 180% interanual, es otro terreno resbaladizo para cualquier administración que arranca. Y además de eso, tenemos otro pero, que es, bueno, el desequilibrio de precios relativos que hay. Acá no voy a estar contando qué precio subió más que otro, pero sí voy a mostrar cómo los precios regulados crecieron mucho menos que los precios libres. Fíjense, por eso una forma de hacerlo es a través de este ratio. Fíjense cómo acá esto se deterioró abruptamente, digamos, acá esto quiere decir que más o menos los regulados en total, que acá obviamente entran tarifas de servicios públicos, entra transporte, entra prepagas, combustibles, bueno, todos los ítems que más o menos suman el 20% del PBI, que tienen un atraso en promedio del 40%, y obviamente es otro terreno que más resbaladizo aún a la hora de mirar la inflación, una inflación que obviamente, fíjense, esto no es una sonrisa, sino simplemente es la evolución que tuvo la inflación en las últimas 3 décadas. Fíjense, estamos en niveles de picos de casi la más alta desde la hiperinflación, y obviamente hay que decirlo, estamos coqueteando en esos niveles, si bien no tenemos esa inflación estratosférica que fue allá por mayo, junio del 89, que empezar a mostrar una inflación mensual en torno al 15%, la verdad que nos incomoda y bastante, sobre todo para verlo eso como un escenario de estabilidad que se va acomodando. Creemos que esto obviamente va a traer dificultades, y por otro lado, no podía no decirlo esto, es también el atraso cambiario que se va a encontrar el próximo presidente, en el cual, fíjense, acá tenemos esta historia que venimos contando después de las PASO de agosto, cómo esa devaluación permitió corregir un poquito el tipo de cambio real, lo mantuvo estable. Acá también se favoreció un poquito de la debilidad que tuvo el dólar a nivel global, lo ayudó, y a esto también se suma este empujoncito, si tiene esta caricia que le hace el Banco Central al tipo de cambio oficial, con una devaluación en torno al 4% mensual que lo está haciendo ahora, pero bueno, con la inflación corriendo, bueno, esto... Estamos en 1,87, ya perdimos 13%, y si lo miramos en términos históricos, estamos entre el más bajo del 2015, y si me apuran y seguimos con la proyección hasta diciembre, muy probablemente estemos entre el nivel más atrasado desde la salida de la convertibilidad. Con esto les queremos decir que el tipo de cambio a 3,50 obviamente no se va a mantener, o no debería mantenerse. Vamos a ver hacia dónde lo llevan. Entonces, rápidamente vamos a esta transición, cómo el gobierno, que sabe que está el gobierno saliente, qué es lo cómo le va a dejar la casa, o por lo menos, o cómo va a transitar su camino hasta el 10 de diciembre, y en ese sentido no hizo nada distinto de lo que venía haciendo. Fíjense que lo que hizo post-balotage fue darle otra ayuda al exportador, ahora permitiéndole lo que era el dólar Fernet, si quieren 70-30, 70 en el oficial, 30 en el contado con liquid, lo pasó al 50 y 50. Esto le da una mejora del tipo de cambio al exportador. Y acá también quiero hacer un punto, ¿no? Porque esto obviamente tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es esa competitividad que logra el exportador. La mala es que parte de esos dólares no lo agarra el central. La parte buena es que le da oferta al mercado financiero, y para que tengan una idea, en septiembre esa oferta fue de 300 millones de dólares. En octubre fue de 380 millones de dólares, y considerando este 50-50 que están haciendo ahora, podemos estimar que en noviembre podría estar en torno a los 500 millones de dólares de oferta. Eso a nuestro modo de ver quizás es algo de lo que está amortiguando, o la caída que está teniendo el contado con liquidación en las últimas jornadas. Creo que viene más por ese lado que algunas teorías en cuanto a las LEDIV y demás. Al menos esa es nuestra
percepción. Por otro lado, obviamente también ajustaron el dólar tarjeta o el dólar Qatar. Entonces, ahí tenemos más o menos lo que va haciendo este gobierno. Era lo mismo que venía haciendo con un nuevo escalón. El oficial se quedó acá, muy acá abajo en 360. Obviamente, para empezar a hablar de una corrección cambiaria, obviamente que el piso es 600 pesos. Eso es lo que creemos. Nosotros ahora vamos a explicar, pero creemos que va a ir a 700 a fines de diciembre. Con las tasas no tocó nada, me parece que ahora no tiene poder para mover las tasas, no sé cuánto le podría afectar a la estabilidad cambiaria considerando lo que se viene. Y por otro lado tenemos lo de siempre, ¿no? Todas estas medidas lo que están tratando de hacer es contener esta demanda de dólares, que el Banco Central pierda la menor cantidad de dólares posible, y es más o menos lo está logrando. Estamos teniendo que el Banco Central en noviembre está terminando con compras netas, más o menos 400 millones de dólares, si bien en las últimas jornadas vendió poquito, no estamos en estos niveles, viste, que teníamos tanta salida. Obviamente, cuidado que eso no es por mérito, ¿no? Eso también es que haber cerrado la persiana y no haberle dado o no estar dando de dólares a los importadores. Creemos que es por ahí, porque la oferta de dólares, como vemos acá, de hecho sigue cayendo. Por otro lado, como vemos, esta caída, esta estabilización que están teniendo las reservas, yo puse cuidando lo que le queda, pero bueno, sepamos que no tiene, porque las reservas netas siguen estando en menos 10.500 millones negativos. Fíjense cómo en los últimos 3 meses, ¿no? Qué crimen esto, ¿no? 3.000 millones de dólares de reserva usados para contener el MEP, que poco lo pudo hacer, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que pierde el Banco Central con estas medidas, ¿no? Compra bonos para contener la brecha, al mismo tiempo le permite a exportadores liquidar parte en ese mercado. Obviamente esto lo que hace es, el Banco Central, la verdad, se va quedando seco a la hora de buscar fuentes de divisas, ¿no? Y por eso es que las reservas, en el mejor de los casos, Alberto entregará el gobierno con reservas en torno a los 21.000 millones de dólares y las netas en torno a los 10.000 millones de dólares, siendo optimista, dado que en estas 2 semanas no quedan grandes vencimientos. Así que bueno, si lo vemos en perspectiva, bueno, es la caída. No vamos a hablar de lo que fue respecto a los últimos 4 años, pero sí se va a destacar este 2023 como el año, me animo a decir, en la historia que más cayeron las reservas internacionales. Más de 20.000 millones de dólares es lo que van a haber caído este año las reservas. Y el mercado está reaccionando con una expectativa de evaluación al alza. Fíjense cómo tras el triunfo de Massa en la primera vuelta, esto se había reducido en la expectativa del dólar a diciembre a 600 pesos, y con el triunfo de Milei en el balotaje, obviamente esto repuntó fuerte. Ya estamos hablando de un nivel, parecería ser que el número mágico es 800, como le dije, nosotros estamos más cerca de los 700. El mercado cree que la devaluación va a ser de un shock en enero del 122%, y en enero después la va a ir moderando. Nosotros ahí somos un poquito diferentes al mercado. Creemos que la inflación de diciembre va a ser un poquito menor y la de enero también un poquito mayor, es decir, va a ser un primer trimestre un poquito con más ajuste cambiario, porque también cuando uno abre la olla y empieza y quiere ajustar el tipo de cambio, nunca sabe si es la última vez que lo hace, sobre todo en el mes. Y la reacción natural del mercado fue salir a buscar cobertura a través de obviamente los dólar link, los instrumentos adaptados al tipo de cambio fueron los más demandados, por eso es que subieron tanto en los últimos 15 días. La brecha, como les dije, digamos, el tipo de cambio sigue muy elevada, 140% de brecha sigue siendo inmanejable, o por lo menos sigue siendo algo que no podemos convivir con mucho tiempo. Ayer, es cierto, cayó mucho, pero estamos en estos niveles de un contado con liquidación arriba de los 830 pesos. Creo que una vez que termine ese dólar 50-50 que les comenté, si el gobierno no devalúa el 10 de diciembre, obviamente esto va a tener una presión alcista un poco más fuerte una vez que se corre esa espuma. Y por otro lado, cosas que vamos viendo que hay que prestar atención, que es la caída que están teniendo los depósitos a plazo fijo. No es como para alertar, no quiero marcar que hay una corrida contra los depósitos, pero sí que la confianza sobre los depósitos a plazo fijo a estas tasas no estaría dando el resultado deseado. Por eso es que vuelven a caer después de la recuperación que tuvimos entre las PASO, cuando ganó Massa, entre las generales y entre
entre las generales y el balotaje, ya tantas cosas tuvimos que ya me perdí, en un contexto que la demanda, los depósitos en dólares siguen cayendo. Acá otro fetiche que aparece en Argentina, que es la bola de las LELIQs y qué es lo que está pasando. Obviamente el enfoque que le está haciendo Milei a la salida del cepo es a través de primero atacar este problema. Entonces la primera reacción que hubo fue reducir el stock de Levax e ir a pases. En términos netos esto es lo mismo, pero esto se va a dar en un contexto en el cual con las reservas internacionales que no suben y de hecho y pueden seguir cayendo, la salida de licuar esto, perdón, o canjear esto con deuda pública no me parece que sea la solución para enamorar a Argentina y contar una buena historia. El problema sigue estando, ¿no? Pero acá sí lo que quiero marcarles es que más allá de estos movimientos que hubo de las LELIQs, bueno, el problema monetario sigue estando y está, hoy por hoy está más caliente que antes, porque ahora tenemos más proporción de pases que de LELIQs. Eso hace que esté el mercado listo para reaccionar en caso de que las expectativas se desanquen, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo reaccionó? Ya le doy el paso a Jota, prometí a esta hora, un poco qué es lo que más reaccionó. Una luna de miel que tuvo el mercado después del balotaje, obviamente un discurso un poco más moderado. Milei, no siendo Milei, es favorable para el mercado. Fíjense lo que subió el Merval y lo que subieron los bonos soberanos. Obviamente también subieron los bonos, los dólar link fueron los ganadores, un 24%, también los duales, es decir, y con la brecha estable, la verdad que en estas últimas 2 semanas no nos podemos quejar en cuanto a los activos financieros locales, cómo repuntaron. Y acá, ya terminando, ¿qué plan esperamos? Porque lo podría poner entre signos de interrogación el plan, porque todavía mucho no sabemos, en el sentido de que no es el plan que se decía en la campaña, ni tenemos motosierra, ni tenemos dolarización, ni tampoco estamos libres de casta, ¿no? Digamos, evidentemente este es un plan mucho más ortodoxo, mucho más tradicional, y acá esto es un poco lo que pensaba, lo que quería poner un poco nosotros en el último House View les habíamos marcado esa necesidad que tenían los dos candidatos de correrse al centro de los escenarios, como de la dolarización íbamos a ir a una unificación cambiaria, en caso de que gane Milei, y en caso de Massa era de un statu quo a una salida gradual con desdoblamiento. Bueno, lo que nosotros creemos, y ya con esto voy cerrando, es que por ahora lo que nosotros vemos es, a ver, un Milei mucho más moderado, un Milei que le bajó el precio a la dolarización, al menos en este año. Está, de hecho, cómo se va conformando su gabinete, los alfiles de la dolarización un poco que perdieron protagonismo. Estamos esperando un salto del tipo de cambio oficial, se iría a 700. Quizás nos quedamos cortos para la visión del mercado, pero creemos que va a ser un poco más gradual, tampoco es tan gradual, ¿no? Que se vaya a 700, pero creemos que va a haber más ajuste en enero, no creemos que sea de un saque y listo. Por otro lado, la política de reducir los pasivos monetarios con más deuda no nos deja gusto a poco, digamos, obviamente vamos a esperar más detalles de esta operación, e incluso si consiguen más financiamiento externo como para ir un poco sacándosela de encima, pero esto sería atacar las consecuencias y no el problema, aunque también la nobleza obliga a ellos. Milei también habla de ese economista, digamos, quiere el equilibrio general, lo mira todo el tiempo, e incluso le diría más, es más ministro de Economía que presidente, por lo que parece mostrar, pero a las debilidades de un fuerte ajuste fiscal y una reforma del Estado nos parece muy ambicioso considerando los detalles que venimos dando y también los costos que esto traería, ¿no? No es fácil también hacer el ajuste monetario y cambiario y después al mismo tiempo hacer el ajuste fiscal. Básicamente, recuerden que la cuenta de subsidios ahí es kriptonita el ajuste del tipo de cambio para bajar los subsidios. Recuerden que la parte energética está atada al tipo de cambio oficial, obviamente eso va a traer más. Y por otro lado, bueno, necesita apoyo político para hacerlo. No puede hacer todo por decreto, lo podría hacer, pero no creemos que eso sea del todo sano. Entonces yo ahí me pongo un poco, reitero, un poco más escéptico. Veremos ahí qué paciencia le tiene el mercado a ese plan de Milei. Creemos que el cepo, dado todas estas fragilidades que les acabo de marcar, creemos que va a ser gradual, creemos que con un salto cambiario de una recesión
con alta inflación puede ser favorable para que equilibre los flujos del mercado cambiario esperando la cosecha, pero sí todo ese stock de deuda va a ir a la cola, ¿no? Creemos que eso va a tardar en acomodarse. Y por otro lado, bueno, este objetivo también sano, es decir, como que vemos un faro favorable, aunque vemos que también el camino va a ser bastante arriesgado, o por lo menos va a ser, no va a estar libres de incertidumbre y volatilidad, que es eliminar la asistencia del Banco Central al Tesoro e ir por más mercado. Ahora Jota nos va a comentar cómo ve ese escenario, pero a los niveles que tenemos hoy de los bonos, a este riesgo país muy por arriba de los 1.900 puntos y todavía con un mercado que va a desear primero ver los resultados de ese plan fiscal o la sustentabilidad, nos parece difícil para que en este primer año, por lo menos para cuando nos encontremos en el próximo House View de enero, esto ya esté arriba de la mesa. Así que Nico, creo haber cumplido fui corriendo un poco para llegar a Muchas 10 y cosas, media, Martín, muchas así cosas. que eso era un poco nuestro video. Yo me mantengo, insisto, el mensaje mío que quiero dar es optimismo por las declaraciones, por todas esas cosas que vimos, pero me parece no quiero subirme al tren de la euforia porque acá hay mucha tela para cortar y esto se va a ir viendo día a día, semana a semana. Lo que quisiera resaltar de todos los puntos que vos fuiste recorriendo, Martín, es que es muy importante cómo van a etapabilizar los ajustes o las correcciones, ¿no? Obviamente que hay un desbalance de tipo de cambio que tienen que corregir inicialmente. Por supuesto que el frente monetario tiene que atenderse desde el punto de vista de las LELIQs por los pasivos remunerados del Banco Central, que son un problema importante. Hay que ver cómo resuelven eso. Y por otra parte, atender todo el descalabro que deja el gobierno saliente del el plan fiscal, ¿no? El plan platita que los hizo llegar hasta acá, sumado a una gran deuda comercial que vos ahí mencionabas, más o menos proyectándola por encima de 55.000 millones de dólares. No importa la cobertura que exista, digo, tengamos en cuenta que un tipo de cambio hoy vale 350, 360 pesos oficial y que hay 55.000 millones de dólares que si el tipo de cambio pasa a valer 700, hay muchísimas empresas que van a tener que asumir una deuda muy grande que quizás tomaron cobertura y quizás no, pero que en definitiva esa demanda de dólares todavía no está arriba de la mesa. Eso se puede ver, vos también hiciste un punto importante, Martín, que me parece importante resaltar, que es este 50-50 para exportadores hizo que el contado con liqui bajase del área 1000 a 850 de vuelta, pero es por la oferta. La demanda no está en la mesa. Entonces, si la demanda esa existiera, hay que ver a qué punto o a qué precio se equilibra, pero en definitiva es algo que todavía no está en la mesa. Entonces, van a tener que darse un montón de situaciones y un montón de ajustes o de correcciones en los próximos meses, en los próximos 2, 3, 6 meses quizás, que vayan ajustando todas las variables para volver a encontrar puntos de equilibrio. Me parece que es importante que fuimos recorriendo todas las aristas porque es lo que va a terminar haciendo que esto sea exitoso o no, y que pueda haber revanchas, ¿no? Que capaz que hay cosas que se buscan hacer y no se logran, y que en una segunda etapa se puedan llegar a lograr. Así que nada, Jota, perdón, yo no me tomo Vos más sabés tiempo. que, no, justo es buenísimo la introducción que acabas de hacer, porque quería arrancar con eso, con las cosas que van a cambiar a partir de cuando suma Javier Milei, que faltan 7 ruedas, las 3 ruedas de esta semana y 4 ruedas de la semana que viene, dado que tenemos feriado el 8 de diciembre por el Día de la Virgen. Y ahí, como vos bien decías, tenemos la oferta, lo que está impactando este 50 y 50 de exportadores, pero tenemos la demanda trabada por todas las resoluciones que vino fijando el oficialismo, que seguramente van a sacar una vez que asuma Milei, y estas trabas, estas normativas, están generando distorsiones en distintas plazas que me gustaría arrancar por comentar como para tomar oportunidad o considerar o ver la manera de aprovechar de estas distorsiones. La primera es la corrección que hay entre los precios de cable
vía Jota, CDRs. fíjate de ampliar la presentación, porque me parece que se está viendo como Sí, mostrando la pantalla, pero no con pantalla completa. Yo para que se vean bien grandes los gráficos por ahí para los que están mirando. vos Perdón. sabés que estaba, a ver, Lo estoy habías con hecho bien al problemas. principio y yo te Sí, bajé. pero no me bajaba la pantalla. Ok, bueno, entonces Vos déjalo sabés que así. estoy con problemas, pero bueno, se lo vamos a mandar ahí. Estoy con problemas, no sé por qué no me deja. Déjalo así, olvídate. No, avanzá tranquilo, no pasa nada. Sí, no me está dejando hacerlo. Bueno, como te decía, fíjense el gráfico de arriba, está la distorsión de precios cables a los que cotizan los CDRs y los ADRs. Esto es por una resolución que había fijado la CNB el 17 de octubre, que es la resolución general 982, donde limita el posicionamiento de CDRs a cartera propia e inversores calificados. Inversores calificados son los que tienen más de $150.000 cables en tenencias de activos financieros, con lo cual es la mayoría de los jugadores, y esto está generando una distorsión muy grande en los precios de cable. Fíjense que ha llegado a ser de casi 10% en una de las ruedas de la semana pasada. Ahí también afectó el tema de Thanksgiving en Estados Unidos. Y con precios de ayer la distorsión era de 4%. Otra distorsión eh, que está en el mercado, que seguramente va a descontinuarse una vez que asuma mi ley, es lo que está generando en cuanto a las restricciones para cartera propia, inversores calificados, de armar cable o dólar MEP con instrumentos de bonos ley extranjera con ley argentina. Fíjense la diferencia entre el operado de cable y MEP con la LECER de enero, la X18E4. En cable terminó siendo 850, MEP 865 contra 806 de AL, con GD30 825. Esto seguramente va a descontinuarse. También otra de las distorsiones que está generando por una restricción en cuanto a la cantidad de dólares cable que pueden tener aquellos que acceden al MUL, que está limitado a $100.000, es la distorsión que está existiendo entre cable y MEP. Muchos de los exportadores están aprovechando este 50 y 50 con todos los pesos que terminan juntando, están yendo al MEP. Fíjense la diferencia que hubo en los operados del día de ayer en cuanto a la X18E3. El MEP terminó siendo de 865 contra 850 del cable. Esto es para los minoristas una oportunidad para hacerse dólar cable contra dólar MEP acá, que difícilmente esté, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, Martín comentaba esta situación de lo que ha pasado con los dólares financieros, con este 50 y 50 que está generando los exportadores. Fíjense en términos cómo estuvo el dólar por tipo de cambio real multilateral en cada momento del tiempo. Es verdad que 850 pesos por dólar es alto, pero dadas las circunstancias me parece que no es alto, me parece que hay que aprovechar. Es verdad que en la época de Cristina, a dólar hoy, este dólar cable había tocado como máximo 800 pesos, pero las distorsiones que hay hoy por hoy son mucho mayores. Hay que ver qué pasa pasado el 10 de diciembre con toda la demanda por deuda de importadores, en donde, bueno, bien comentaba Martín, el stock son 60.000 millones de dólares. Hay mucho de casa matriz que no impactaría en el corto plazo, pero eso obviamente si se levantan las restricciones puede generar demanda y hay que ver qué pasa con la oferta. Es algo a considerar teniendo en cuenta el stock de deuda que hay con importadores. También el desarme del ELIC puede generar demanda de dólar cable. Acá hay un tema, seguramente teniendo en cuenta lo que fue la presidencia de Caputo en el Banco Central, va a ser ministro de Economía, pero ahí lo que había hecho es subir encajes para desarmar el stock de Levax, emitió LECAP, eh, obviamente descontinuó lo que es Levac y subió los encajes para de alguna manera absorber esos pesos. Hoy muchos de los encajes que hay en el sistema financiero se pueden hacer con la LELIC, eso se va a descontinuar, seguramente va a tratar de financiarse vía el Tesoro para que aprovechen los encajes.
y seguramente ese desarme del ELIX va a generar que muchos jugadores no puedan renovar plazos fijos o lo tengan que hacer a una tasa baja, y ahí capaz van a haber otros instrumentos a los que estén mirando como para posicionarse. Y bueno, lo que comentaba Martín, este dólar Expo más, algunos se han animado cuando el dólar llegó a niveles de 1000 a hacer un arbitraje con futuro de dólar, comprando dólar diciembre a 800 pesos. Y bueno, la LEDIV ha generado una oportunidad para algunos que la han podido aprovechar, aumentaron las restricciones para hacerlo. Todo esto generó cierta oferta de cable que llevó a que lo veamos a niveles similares a los que estaba antes del balotaje. La realidad es que, dado los desafíos que está teniendo la economía argentina, me parece que es una oportunidad como para tener en cuenta. No obstante, es verdad que en estas ruedas puede seguir habiendo flujo de exportadores que traten de aprovechar este 50 y 50 y aprovechen el MEP que le está dando el mercado, ¿no? Vemos lo que son los bonos. Los bonos llegaron a paridades máximas que había tenido en el 2002, cuando Guzmán llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también cuando Massa estuvo recomprando deuda hard dólar en enero de 2023, y bueno, también en los niveles que estaba prácticamente en agosto, antes de las elecciones generales, donde se esperaba que Juntos por el Cambio haga una buena elección. Es verdad que en el corto plazo va a afectar también demanda que pueda llegar a haber de agentes que se quieran posicionar para la foto de bienes personales. Yo les diría, yo creo que hay una oportunidad, pero la oportunidad está centrada en el tramo corto, que es la que contempla mayor quita de capital dado el valor actual. Fíjense, ahí hay un escenario de simulación con los precios de ayer, suponiendo una tasa de descuento del 20% para los flujos post quita de capital, y lo que te está mostrando es que los bonos tramo corto tienen una quita de capital, suponiendo que este flujo futuro después de la quita de capital se descuenta una tasa del 20%, que es muy alta para lo que es tramo corto. El ejercicio está con los bonos de extranjera en el GD29, tiene muy poca liquidez, la quita es de 37,77%, GD30 33,43%, y claro, el resto de los bonos, la quita es mucho menor por el hecho de que están cotizando a tires de entre 23 y 22%, con lo cual el flujo de fondos, si está traído a valor presente del 20%, la quita termina siendo baja. Y 20% creo que es lo que vamos a seguir cotizando, teniendo en cuenta que triple C norteamericano está a niveles de 14%, y los desafíos que tenemos por delante con nuestro carácter lleva a que difícilmente tengamos tasas bajas. Podríamos hacer un ejercicio similar a tasa del 15%, pero en definitiva te mostraría que la quita de capital a valor actual está más concentrada en el tramo corto, precisamente por lo invertida que está la curva, que lo podemos ver en el gráfico de la derecha, con los rendimientos. En el caso de ley extranjera, el GD30 ahora está rindiendo 39,1 de TIR. Recuerden que paga $4 de capital en julio del 2024. Yo no creo que haya un problema. Mucho se habló del pago de enero de 2024. Son 1.100 millones de dólares que tendría que cobrar el sector privado. No creo que sea un desafío enorme. Sí, en julio son 2.100 millones de dólares. Ahí va a haber dólares de la cosecha. Creo que el esquema de vencimientos de lo que es deuda hard dólar le va a dar un impasse como para poder hacer las reformas. Sí, en los desafíos más grandes, lo que siempre comentamos es 2025, que los vencimientos son casi 7.400 millones de dólares, de los cuales 3.500 son capital de AL30 y GD30, que seguramente va a haber una oferta para canjear por algún otro instrumento o un instrumento con mayor grado de capital. Dado estas paridades y dadas estas quitas contempladas en las paridades con estos rendimientos, me siguen gustando los tramos cortos. Es verdad que hay que tener un porcentaje limitado de la cartera de Argentina. Tramo corto, en caso de normalización de curva, es lo que más tiene para rendir. Yo creo que tramo largo podría llegar a comprimir a niveles de 18, 19%. Ahora tramo corto, ya si va todo bien, podríamos estar en niveles de 24, 26%, y ahí tendríamos subas
de casi 50%. Y recuerden que los bonos argentinos, salvo corporativos y algunos subsoberanos, son para hacer trading, y acá lo que importa son las ganancias de capital, y las ganancias de capital, si se llegan a normalizar la curva, van a estar más que nada concentrados en el tramo corto, como pueden ver en las variaciones que muestra el gráfico de escenarios de sensibilidad a los cambios de TIR. Bueno, vamos a ver el tema de duales y dólar link. La verdad que tuvieron una suba muy fuerte los duales y los dólar link. Es verdad que como vamos a ir a un escenario de brecha cambiaria, no va a haber una convergencia desde el día 1, este overshooting de tipo de cambio nominal que debería esperarse si hay una convergencia de tipo de cambio no se va a producir, con lo cual eso le limita un poco el atractivo a lo que tienen los dólar link, y los duales subieron muchísimo. Se ve negocios para lo que hacen sintéticos de pesos, el sintético con el dual de febrero y el futuro de febrero está generando una tasa nominal anual del 302%, la caución está en niveles del 105%, con lo cual ahí hay interés dentro de todo. Puntualmente con la suba que están teniendo y teniendo en cuenta que están a valores de oficial de $160 de paridad, $155 de paridad, yo me jugaría un poquito más con los bonos SER, teniendo en cuenta, como les decía, ¿no? la suba que tuvieron. No obstante, fíjense, este es el escenario que hacemos, que veníamos haciendo en comparativo de lo que es un dólar link y un hard dólar, puntualmente el TB24, que es el dólar link de referencia, con el L30. Acá si hacemos escenarios de brecha del 20% para abril de 2024, que es cuando vence este TB24, el 30 de abril de 2024, ahí les diría que fíjense la suba que daría en dólar cable, el instrumento sería de 26,9%, hoy estás pagando $65 cable, terminarías cobrando $83,5 cable, y esta ganancia de 26,9% para que sea replicada en el L30, que vale $34,5, tendría que irse a $43,3, con lo cual la TIR tendría que ser 36,5%. Yo creo que es más factible que ganes más plata con el L30 que con el TB24, si hay brecha del 20% para abril del 2024. Creo que si trataría de hacer una convergencia sería después de la cosecha, pero bueno, es muy desafiante hacer una convergencia con todos los pesos que va a haber en el sistema financiero y los vencimientos tanto de duales y dólar link de 20.000 millones de dólares en el sector privado, que vamos a ver cómo se maneja. Con lo cual me parece que hoy por hoy están más competitivos los hard dollar que los dólar link. Y bueno, los SER, como te decía, este desarme del ELIX seguramente va a generar a que muchos bancos no le renueven plazos fijos a muchos jugadores. Vamos a tener meses de inflación de arriba del 20%, diciembre, enero seguramente, por el shock devaluatorio. Esta perspectiva de desarme de plazos fijos generó mucha demanda de lo que es instrumento SER, con obviamente el hecho de que no se va a ir a una dolarización y va a seguir, por lo menos la brecha en el corto plazo, con lo cual esta presión al crédito soberano en pesos se disipó y el desarme del ELIC no va a ser con Bonex. Esto generó que se lleguen a registrar rendimientos negativos en todo lo que es tramo corto de la curva SER, pero recuerden esto que es muy importante, el tramo corto de curva SER hay que mirarlo por paridad, no por rendimiento, porque los rendimientos al ser tan contra los vencimientos se distorsionan muchos y vamos a tener meses de inflación, como les decía, de arriba del 20%, con lo cual paridad del 106, 104%, así todo pueden llegar a ser oportunidad para lo que viene. Hoy por hoy me gustaría más lo que son vencimientos 2025, que siguen mostrando rendimientos positivos, pero bueno, es como para tener en cuenta. Recuerden también que hay un lag en lo que es inflación de mes y medio, ya que bueno,
para que tenga una referencia, la inflación de octubre sigue pegando hasta el 15 de diciembre de este año. Acá tenemos el comparativo entre SER y dólar link. Acá lo que es importante es que vean las paridades que están pagando tanto de dólar link y de SER como para hacer el comparativos. La paridad del dólar link, este es el comparativo del TB24 con el TX24, el TX24 la paridad es 106, el TB24 es 155 y lo que tenemos que ver es cuánto va a ser la ganancia en términos reales del salto devaluatorio y el impacto después con inflación, obviamente. Hoy por hoy este equilibrio te mostraría un tipo de cambio de A3500 de 560 en términos reales, que vendría a ser 125 a como está hoy, una ganancia en términos reales de 46%. En el largo plazo, siempre lo muestra Reasu, es muy difícil. Para que una devaluación sea exitosa, tiene que trasladarse lo mínimo posible a precios, y lo que ha mostrado la Argentina es que la mayoría de las inflaciones, de las devaluaciones, se han traspasado a precios, con el agravante que bien mostraba Martín. Hay una inflación reprimida muy grande en lo que es regulado, que seguramente se va a descontinuar. La verdad que es como para hacer un mix de instrumentos. Yo buscaría más a estos precios instrumentos SER, pero bueno, es como para tener en cuenta las paridades fundamentalmente para ver esta dualidad entre dólar link y SER. Vamos rápido, antes que se me acabe la hora. Bonos subsoberanos, la verdad que veníamos siendo los últimos años muy optimistas, o veníamos demostrando que era muy factible que se obtengan mejores rendimientos con los bonos subsoberanos que con los soberanos. El mercado nos dio la razón, no obstante, se vienen momentos complicados para este 2024, en parte por la herencia de Massa, con la reforma de impuesto a las ganancias, que la mitad lo tienen que financiar las provincias con los recursos coparticipables, con la quita del IVA para el uso de tarjeta de débitos. También las provincias se ven perjudicadas por sus ingresos de fondos coparticipables. Y lo que comenta Milei es la decisión de cortar las transferencias discrecionales, que donde más pesan es en el caso de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver algunos números. Acá lo que es clave es el resultado financiero que vienen teniendo las provincias, cuánto es la renta de propiedad neta. Muchas de las provincias prácticamente no tienen que pagar intereses sobre la deuda que tiene, o porque la deuda es muy baja, o porque los ingresos por propiedad que recibe son mayores que los ingresos, o sea, los intereses que tiene que pagar por la deuda. La deuda, en la mayoría de los casos, pueden ver con el gráfico que está arriba a la izquierda, sobre ingresos privados, suele ser muy baja. El caso más notable es Santa Fe, prácticamente no tiene deuda, casi 500 millones de dólares, pero bueno, hay muchos casos interesantes para tener en cuenta. Y bueno, también es clave ver la inversión real directa sobre la deuda que tiene, como para ver cuánto se puede cortar de ahí. Recuerden, Buenos Aires tiene un gasto de capital de casi 2.000 millones de dólares al año, tiene que servir deuda por 700 millones de dólares en este 2024, y tiene recursos en el sistema financiero por 1.300 millones de dólares, en la que más se va a ver afectada por el recorte de transferencias discrecionales. Pero bueno, la verdad que el BA37 a paridades de 37%, con el escenario de quita que les comentaba en las diapositivas anteriores, está suponiendo una quita del 30%, con una TIR sobre el flujo residual del 20%, con lo cual está muy descontado en precios el escenario que se le viene a la provincia, y es una provincia cuya deuda son menos de 11.000 millones de dólares, que es prácticamente 6% del PBI provincial, con lo cual me parece que una alternativa a lo que es rendimiento de los bonos largos soberanos interesantes como para tener en cuenta. Acá, para hacer un breve resumen y seguir con acciones, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza son los que tienen mejores fundamentales como para afrontar este 2024. Neuquén es verdad que ya fondió los vencimientos
del bono 2024 que tiene, que empieza a amortizar capital, el bono no garantizado, que está rindiendo 17%. Mantienen rendimientos interesantes, no Ciudad de Buenos Aires, que rinde un dígito, pero bueno, la verdad es que el resultado financiero terminó siendo de 1.200 millones de dólares en los últimos 4 trimestres, con 2.000 millones de dólares de deuda. Pero bueno, ahí seguimos teniendo casos como Santa Fe, que rinde casi 14%, Córdoba 20%, el bono corto, y bueno, Mendoza 16%, que con la gobernación de Cornejo nosotros habíamos decidido ir a las elecciones con una cartera muy depurada en riesgo. Pueden llegar a ser instrumentos interesantes como para la foto de fin de año de bienes personales y como para invertir a largo plazo. Vamos a acciones. La verdad que las acciones eran el instrumento que más tenían contemplado el escenario de cambio electoral. Ahora el Merval lo tenemos en niveles de $900. Veníamos diciendo que para los riesgos que existían no nos gustaba mucho la exposición. La verdad que teníamos miedo de un escenario de brecha permanente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el oficialismo? Eso no pasó. Eso es un driver muy bueno para el equity. Puntualmente vemos los ratios. No es que cotizan a ratios regalados. Por darle una idea, YPF, que es el activo que más subió post-barotage, ahora está valiendo casi 7.000 millones de dólares, tiene Enterprise Value EBITDA de 360, Price Earning de 670. Comparables en el mundo, Petrobras está con un Enterprise Value EBITDA de 240, Price Earning de 4, Ecopetrol 372 de Enterprise Value EBITDA, 482. No es que está con ratios muy bajos de esos, es verdad que tiene participaciones muy importantes en Fértil, en Mega, en Oldeval, eso traído a múltiplos de 4 veces ganancias 2022, son 2.500 millones de dólares, pero bueno, con los pasivos legales que tiene el juicio con TGN, el juicio que venía teniendo con Maxus, esos son 500 millones de dólares menos, más la deuda. Está con múltiplos desafiantes teniendo en cuenta lo que va a pasar. La verdad que si hay un sector que hay que apuntar en la presidencia de Milei es el energético. Estuvimos hablando con Chirilo antes de las elecciones. La verdad que quiere ir a un precio de barril criollo similar al Import-Export Parity, que sería un Brent un precio de Brent menos 10% entre regalías y costos de traslado de petróleo, pero bueno, obviamente lo quiere hacer en forma gradual, teniendo en cuenta el shock devaluatorio que hay, el hecho que está congelado el ITC en los últimos 2 años y medio, y eso le va a perjudicar el EBITDA de corto plazo de YPF. Dentro de las energéticas, yo les diría que miren a Pampa y a CEPU. CEPU le dieron en el día de hoy 500 megas para que construya en Central Costanera a una muy buena tira, arriba del 20%. Pampa sigue siendo un caso interesante como para ver, Enterprise Value EBITDA de 3,5, con el hecho de que va con una deuda neta muy baja de 677 millones de dólares para los negocios que consolida Pampa, que tiene Pampa, no los que no consolida, que para el shock de tipo de cambio nominal es un ratio, es una deuda baja. Hay algo puntual, un segmento que les diría que tengan en cuenta, es el cementero. La verdad que la perspectiva de que va a disminuir la obra pública le viene perjudicando mucho. No obstante, con este escenario yo creo que Loma Negra va a haber un cambio de manos de control. Intercement quiere vender la posición que tiene para cumplir con los acreedores de la deuda bancaria que poseen el pledge de las acciones del 51% de Loma, y también hay que ver, Juan Minetti, la verdad que está con ratios muy bajos, valor empresa EBITDA, genera muchísima caja, viene recomprando acciones por mercado casi entre el 50 y el 20% de lo que se opera diariamente, y la verdad que no tiene deuda neta, tiene ratios de 2,8, valor empresa EBITDA, price earning de 5, es como para mirar. Por último, déjeme decirle algo de los bancos.
Ahora están cotizando en el caso de Galicia, 2 veces valor libro Galicia, recuperaron el valor, fíjense en el gráfico superior, recuperaron prácticamente el valor que había tenido en julio de este año con la percepción de que venía junto con el cambio del gobierno. El desarme del ELIC le va a generar consecuencias en el sentido que el 51% de los intereses que generó Galicia, por dar un ejemplo, en el último Q, venían de la mano de activos con el sector público, el ELIC, pases y bonos del Tesoro. Obviamente la contrapartida va a ser menores gastos, menores erogaciones de intereses, pero le va a perjudicar en el margen neto. Y bueno, en el caso de macro también ya mencionaron en el call que podían llegar a verse perjudicados porque el nivel de exposición al sector público, que fue de un poco menos del 40% de los activos, iba a disminuir en el 2024 y seguramente Milei no va a querer dar la tasa de pases, ahora donde están volcando todos los activos, las entidades financieras, en términos reales, va a ser más negativa de lo que es hoy por hoy. Y bueno, eso de alguna manera le va a terminar afectando el margen de interés neto que viene teniendo el sistema financiero. Las energéticas, lo pueden ver en gráfico, están en niveles de julio. Parece que es ahí también el sector como para ver a futuro con una perspectiva, si uno tiene una perspectiva optimista, pero les vuelvo a repetir, hay que tener un porcentaje limitado de la cartera argentina porque los desafíos que se vienen a futuro son enormes. Y con esto termino la presentación. Gracias, Jota. Entonces, si entiendo bien, a vos la parte corta de la curva todavía de Argentina te sigue pareciendo que puede llegar a tener potencial, la de mediano y largo plazo no tanto. Lo que es subsoberano, las provincias que tienen buenas perspectivas frente a un escenario de menor recaudación fiscal o menor redistribución. Mencionaste Cava, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén por el tema de los garantizados, me imagino. Y Merval, nada, más cauteloso, ¿no? Ya está bastante priceado, digamos, un cambio y una mejora en las perspectivas. Sí, Nico, sí, sí. Sí, te sumaría, o sea, la verdad que Provincia de Buenos Aires termina siendo obviamente un activo de riesgo, pero con fundamental mejores inclusive que el soberano y para lo que rinde y para el interés corriente que tiene, me parece que es una buena opción como para switchear todo lo que es tramo largo, que rinde 20-22% soberano a ese instrumento para los que quieran obviamente asumir ese riesgo, ¿no? Lo que es soberano, como te decía, concentraría tramo corto, se achicó muchísimo lo que es el spread entre la L y el GD30, históricamente fue del 12% desde que salieron los dos bonos, ahora al día de ayer estaba a 9%. No creo que pase nada con el tratamiento en lo que es legislación argentina y legislación extranjera, porque todo el stock de legislación argentina, el 60%, está en manos del sector privado y lo que está en manos del sector público el 60% está en manos del sector público y ese 40% son 16.000 millones de dólares, por lo cual no tendría ningún sentido hacer un cambio de tratamiento para lo que son las legislaciones. No obstante, cuando el spread es chico, la verdad que sabiendo que podemos tener situaciones de estrés, estar No en vale la tribunal pena correr el riesgo, digamos. no vale la pena correr. Una pregunta, ¿vos cómo ves los balances de las compañías argentinas frente a una devaluación, ¿no? Porque si estamos proyectando un tipo de cambio de 700, más o menos, duplicar lo que tenés hoy, digo, las Sí, deudas, los niveles de deuda bajos van a hacer que te crezcan mucho los pasivos, ¿no? sí, sí. Bueno, ahí vos sabés que es un muy buen punto, algo que no había comentado, que veníamos hablando los otros días. Tengan en cuenta que hay mucho posicionamiento en bonos corporativos, en dólares. Ley argentina, con rendimientos absurdos de 2, 3, 4% por las normativas, en cuanto a que todos los jugadores que entran al MULC están condicionados a tener instrumentos de ley extranjera privados. Eso va a descontinuar, eso hay que chequear de cartera en las carteras, los que tienen rendimientos bajos, o para buscar otra salida, porque seguramente van a caer de paridades. Hay bonos que han llegado a cotizar 12% arriba sobre la par,
por esta circunstancia, con rendimientos de 1,5, 2. Y bueno, y obviamente las acciones que más le va a afectar este shock devaluatorio son las más endeudadas. Caso YPF, que tiene deuda neta de 7.200 millones de dólares, es el caso más claro, con la contrapartida de que, claro, si bien produce activos transables, los vende a valor criollo con las restricciones que tienen en cuanto a la operatoria local. Chirilio lo que había comentado es que esto lo iba a llevar al import-export parity, pero de manera gradual, con lo cual en el corto plazo va a estar afectado los resultados de las empresas, pero la mayoría de las empresas, con todos los años que tuvimos de cierres de mercados de créditos, tienen muy bajo stock de deuda, con lo cual, bueno, salvo a casos puntuales, en la mayoría este shock devaluatorio no los afecta tanto. Telecom puede llegar a ser otro caso que, al ser un bien no transable, le está costando mucho trasladar a precios la inflación que vienen teniendo sus costos, básicamente porque se le caen los clientes. Ahí es un tema para tener en cuenta. Subió muchísimo el papel por el hecho de que ya la justicia anuló este decreto que la fijaba como servicio público a todo lo que es telecomunicaciones, Esencial. claro, esenciales. Pero bueno, le va a afectar, es como para verlo. No obstante, la deuda, yo creo que con el shock devaluatorio va a caer, pero va a ser oportunidad de compra a rendimientos de 12, 13, 14%, me parece que hay que comprar. Está, creo que levemente arriba de 10%, si mal no recuerdo. El stock de deuda no es alto, tiene activos tanto en Uruguay y en Paraguay de última como para hacer frente a los vencimientos. Pero bueno, se están dando esas oportunidades en lo que es corporativo. Fijarse mucho en lo que es ley argentina hard dólar. Esa ventana de estas 7 ruedas es para aprovechar, como para desarmar y buscar otros instrumentos. Y bueno, y fijarse también las distorsiones entre MEP, cable, por estos 100.000 dólares de limitantes que tienen muchos jugadores de posiciones de cable, ¿no? Ok, buenísimo, gracias, Jota. Martín, ¿vos querés agregar algo? No, perfecto, simplemente saludarlos y bueno, ir con cautela, que no lo que pasó en estas últimas 2 semanas tan efervescentes, la creemos que se va a mantener por mucho tiempo. Creemos que hay que ser selectivos, paso firme y bueno, ir viendo todas las novedades con mucho análisis detrás, ¿no? Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Espero que nos veamos pronto. Así que gracias, Jota, y gracias, Martín, por las exposiciones. Muchas gracias y feliz año para todos.